Bueno, a ver, voy a compartir. No sé si se ve bien ahí, se ve completo. Ahí se ve mejor. Sí. Bueno, esta es una materia cuatrimestral que tiene una carga total de 75 horas. Eso tiene que ver mucho con la cantidad de horas de desarrollo práctico dentro de las materias que componen la Tecnicatura en Comunicación de la Ciencia, como también dentro de diferentes contenidos de otras carreras que hacen referencia a la comunicación o a la narrativa. El guión es una de las pocas temáticas, digamos, o uno de los pocos abordajes que realmente se pueden realizar en una modalidad 100% a distancia. Esto tiene que ver porque su propia construcción y su propio desarrollo no infiere directamente determinados materiales que hagan directamente a la manipulación de grabaciones o de determinadas imágenes. Nosotros lo que vamos a proponer, por lo menos dentro del desarrollo de la cursada, es que haya una práctica específica de lo que hace al guión y por ende a lo que hace a las narrativas en general. ¿Esto por qué? Vamos a ir pasando a las unidades. Cuando hablamos de guión, en realidad siempre se habla de los orígenes del guión en sí y su uso, pero también el guión como una construcción que tiene que ver con el hecho de que es un fenómeno narrativo, como vamos a ver, y que también que es un elemento de producción, porque hace falta, digamos, su uso dentro de las diferentes producciones. Más allá del devenir del guión, que el guión surge en realidad al comienzo de la historia del cine, en 1895, cuando se hacen las primeras funciones de cine, para poder desarrollar historias más elaboradas, existía la figura del anotador, que era una persona, por ejemplo, que estaba con un palo, indicando en la pantalla, de una pantalla de cine mudo, o de cine silente en realidad, como se llama, estaba indicando qué es lo que pasaba, porque había que indicar y contar qué es lo que estaba pasando a nivel argumental, cuál era la trama que se estaba contando. Esa función que era el explicador, años después, como vamos a ver cuando empecemos con unidad 1, se impregna un poco de lo que hace a la tradición teatral para ir construyendo un lenguaje propio. El cine, en cuanto a evolución, fue cambiando y fue modificándose a lo largo del tiempo. En 1935 aparecen los primeros escarceos de lo que hace a la televisión y ya en la década del 50 se empieza a manifestar como un medio popular, un medio de masas, con la venta de televisores en todo el mundo. En la Argentina, bueno, ahora se cumple el aniversario, pero también de a poco, en la década del 50, gran parte de los hogares argentinos empiezan a adquirir el televisor, que pasa de ser un objeto de lujo a ser un objeto popular, por lo tanto lo convierte en un medio masivo de comunicación. Con la llegada de los denominados nuevos medios, desde las multimedias a los formatos de transmedia, los webdoc, los crossmedia, que ya vamos a ver gran parte de esos contenidos, a las redes sociales y a la evolución de las tecnologías de la comunicación para poder generar diferentes plataformas que soporten y puedan diversificar y distribuir estos formatos, lo que es el guión, lo que nació como un guión de cine, se va diversificando para convertirse dentro de lo conceptual en lo que nosotros definimos como guión audiovisual. Audiovisual porque comprende todas aquellas artes que incorporen en su narrativa, en su proyecto narrativo, la imagen y el sonido como instancias o elementos para poder contarte una historia. Sea una historia documental o sea una historia ficcional o, como verán en otras asignaturas más adelante, algún tipo de previsión experimental, ¿sí? O arte experimental. Entonces, lo que nosotros vamos a desarrollar dentro de
la carrera de la Tecnicatura en Comunicación de la Ciencia son competencias para poder articular, primero que todo, el guión como herramienta y el guión también como narración, ¿sí? Dentro de la unidad 1, lo que vamos a abordar es el lenguaje y estructura básica, en la cual vamos a empezar a ver las características de lo que tiene que ver con el guión como objeto, el guión como discurso y narración. Empezamos a ver básicamente esta unidad cuáles son los elementos que constituyen el guión dentro de lo formal, dentro de lo narrativo y también dentro del esquema de producción, ¿sí? Y dentro de esos recursos ver cuáles son aquellos elementos conceptuales o provenientes de diferentes teorías, por ejemplo las teorías estructuralistas, que vamos a ver mucho, que son las que analizaron el guión o analizaron el cine desde cierta semiótica que venía de la literatura o venía del relato, y se utilizaron diferentes taxonomías para poder analizar el cine de la misma forma. Es decir, cómo categorizar un cine a partir del lenguaje, de los personajes, de la trama, de los acontecimientos, de un punto de vista, de una construcción estética, ¿sí? En la unidad 2 avanzamos sobre lo que hace a la idea y el tema desde la construcción. Cuando hablamos, ya lo vamos a ver en profundidad, pero cuando hablamos de idea, casi siempre hablamos del punto de partida, y cuando hablamos de tema muchas veces hablamos de lo referido también a lo documental. Por lo general lo ficcional se define en base a una idea dramática y lo documental se elabora en el marco de un tema determinado, ¿sí? Vamos a ver las diferentes formas de generar guiones, de generar ideas, de acuerdo también al formato que se desee realizar. En la unidad 3 avanzamos sobre los géneros. Dentro de los géneros lo que vamos a ver son los denominados macrogéneros, que son lo que decíamos recién, la ficción, el documental y el experimental. Y dentro de los géneros académicos vamos a entrar en lo que hace la comedia, la tragedia y el drama, que son específicos de la ficción, ¿sí? ¿Para qué? Para ver cuáles son las características propias de cada género y ver cómo hoy en día están, si ven los ejemplos que hemos puesto, cómo esos géneros tienen mixturas. O sea, hoy en día vemos programas de ficción o películas de ficción, como pensemos, no sé, en Actividad Paranormal, que hace uso de recursos documentales como una cámara de seguridad, y al revés, podemos llegar a ver en noticieros ficcionalizaciones de escenas, recreaciones de escenas que nos permiten, digamos, argumentar determinados elementos. También el otro de los puntos que vamos a abordar es la estructura. La estructura es el ordenamiento de los materiales para que puedan ser leídos o interpretados de determinada manera. Es la forma de ordenar el relato y tiene parámetros que hacen a las narraciones clásicas, que tiene parámetros que hacen a cuestiones casi ontológicas o antropológicas, como en el caso de los modelos de Campbell, que Campbell elabora un método a partir de un libro que se llama El mito del héroe, en el cual él estudia las características de los diferentes relatos en las diferentes culturas, tanto oriental como occidental, y empieza a ver que hay puntos en común que tienen que ver con cuestiones de desarrollo humano que están planteadas en el relato. Entonces, a partir de eso, elabora una estructura que se repite en los diferentes relatos, que es lo que se llama el viaje del héroe. Lo que vamos a ver también son las cuestiones que hacen a la duración de los productos, sean formatos cinematográficos, sean televisivos, o sean para nuevos medios, o sean para lo que nosotros vamos a desarrollar en mayor medida, que es el documental web, que hemos puesto hoy un ejemplo, ahora lo vamos a acotar, pero más que nada interactivo. Y por último, cuando hemos visto ya esas características, vamos a avanzar sobre recursos propios de la narrativa audiovisual, sobre todo específicos de lo que viene en la narrativa fílmica, que tienen que ver con el desarrollo del punto de vista, lo que hace a la elipsis, ya vamos a ver qué es la elipsis, pero es una de las marcas de lo que define el cine y el montaje, la forma de trabajar estructuras que no sean lineales, sino que sean anacrónicas, entonces se puede ir de golpe al pasado o ir hacia el futuro,
y a poder avanzar sobre esos elementos. ¿Sí? Hasta acá, Cintia, contame qué dudas tenés, si tenés alguna consulta. No, por ahora muy bien. Bueno, dentro de la secuencia didáctica de la materia, o sea, cómo está ordenada la materia como progreso, va desde lo que implica el guión y la narrativa a lo que son los elementos estructurales para armar un relato. Esos elementos estructurales hoy vamos a avanzar sobre las características generales, pero están centrados en una idea que surge o un tema, elementos para poder contar esa idea o ese tema, y después la estructura, que es la forma de ordenarlo o de leerlo. ¿Sí? Para entender lo que sería estructura desde un punto de vista bien simple, cuando hablamos de estructura lógica, por ejemplo, hablamos de una estructura que tenga un comienzo, un desarrollo y un final. Entonces, por la misma causística del desarrollo, o sea, las leyes de causa-efecto, yo voy a entender qué es lo que va pasando. ¿Sí? Eso, digamos, sería el común de la estructura. Que ustedes lo han visto también dentro de los diferentes formatos periodísticos, tiene eso, o sea, eso de saber a quién le pasa la noticia, cuál es la noticia, dónde sucede, a quién le sucede y qué es lo que pasó, las 4W. ¿Sí? Eso es un poco, digamos, lo que nosotros queremos saber siempre que vemos una película. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, el fin de semana veía esta película El Escuadrón Suicida. Bueno, ¿quiénes son los protagonistas? Bueno, son un grupo de inadaptados que están presos, que los mandan a hacer una misión suicida en una isla. ¿Dónde sucede todo? En una isla medio perdida, en una república aparentemente latinoamericana. ¿Qué es lo que pasa? Tienen que destruir un arma de destrucción masiva. ¿Sí? Entonces, digamos, toda esa línea de presentación, de lógica, es lo que nosotros armamos o definimos como estructura. ¿Sí? Sí. Dentro del planteo del desarrollo de la materia, lo que hemos propuesto con Sandra es que todos los trabajos estén relacionados para la construcción de un único trabajo, que sería un documental web, que tiene que ver con características de que sea científico, de que tenga interés cultural y que sea de pertinencia dentro de la región. O sea, un documental que esté relacionado con alguna temática de su interés, o sea, esto es tema libre, que ustedes quieran realizar. La idea es poder plantearlo y poder grabarlo. Esto ya como extensión, o sea, el trabajo de ustedes más que nada dentro de la asignatura va a ser idearlo, armar la carpeta y armar la presentación. ¿Sí? Si pudiéramos, ya como extensión, o sea, fuera de la asignatura, la propuesta con Sandra es realizarlo. O sea, grabarlo y ponerlo publicarlo en una página web. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros lo que planteamos como desarrollo es eso, generar la idea, generar el guión, generar la marca de ese documental como si se fuera a vender y después generar la publicación en una página web. Obviamente todo el tiempo esto es un trabajo en progreso y con el asesoramiento permanente de nosotros a la hora de trabajar. Contame qué dudas te surgen, qué ideas te surgen. Por ahora. ¿Has visto WebDoc? ¿Te gusta el formato? ¿Lo conoces? No, no lo vi. El formato de WebDoc es un formato que no es nuevo, pero que se ha ido adaptando. En algún punto, determinados documentales, desde el 2005 al 2007, empezaron a trabajarse con formatos transmediales. Yo no sé si han visto lo que es transmedia. Sí. Bueno, el tema es que los formatos transmediales muchas veces, de acuerdo al tema o no, generan determinada participación del público o no. Entonces, ¿eso qué es lo que produce? Que determinados documentales, al no tener interacción, van perdiendo público. Y esa pérdida de público hace que ese documental
muchas veces pierde la posibilidad de ser financiado, ¿sí? Entonces, salvo que sea un documental científico, salvo que sea un documental elaborado por una institución o que tenga algún tipo de carácter más de propaganda y no de publicidad, se pierde en el tiempo. ¿Qué es lo que pasa con el WebDoc? El WebDoc permite trabajarse siempre alojado en una página en la cual vos podés tener otro tipo de movilidad, podés tener determinado tipo de publicidad, de lo que se llama run on site, de que podés generar diferentes banners de publicidad y a la vez podés promocionarlo y tener otro tipo de interacción. Entonces vos, los ingresos que vas generando por ese documental dentro de un modelo industrial no hacen solamente al documental en sí, sino a las diferentes formas de interacción, que pueden ser las redes sociales, pueden ser el ingreso a diferentes páginas que el documental proponga, diferentes accesos a diferentes personajes para poder trabajar. Entonces, como que tenés diferentes canales para trabajar. Nosotros dentro del visionado de materiales lo que propusimos, que lo propuso Sandra, esta página, que es de Radio y Televisión Española, que tienen un desarrollo de documentales sobre diferentes temáticas. Si vos entras en la misma página donde está este documental, que es específicamente sobre lo que hace a la equidad de género en el trabajo, vas a encontrar uno de Luis García Montero, que es un poeta español que presenta a las jóvenes generaciones, como Elvira Sastre, de poetas. Vas a encontrar documentales sobre temáticas de inmigración, vas a encontrar diferentes documentales temáticos más completos, y este es más interactivo, porque no sé si cuando puedas ingresar vas a ver que vos podés ingresar a ver testimonios, al perfil de las protagonistas, y cada cosa está planteada de forma diferente. El perfil del protagonista está planteado como entrevistas en algunos, en otros lados como agenda, como si fuera el dibujo de una agenda, y vos podés ingresar. Entonces tenés diferentes modalidades para trabajar. ¿Qué es lo que da el WebDoc a nosotros y nos permite anclar lo que hace al guión dentro de un formato nuevo? Que ustedes estén mucho más impregnados de lo que hace a los nuevos lenguajes y las nuevas tecnologías, ¿sí? Entonces, de algún modo u otro, no nos quedamos solamente, no nos quedamos solamente con lo que hace a el documental en su esencia cinematográfico, televisiva, como un documental continuado, sino que lo que ustedes ya han visto, por ejemplo, en diseño multimedia, lo que ya han visto en otros espacios, conjugarlo. ¿Por qué? Porque el WebDoc, más allá de lo que te permite conjugar a nivel audiovisual en una página, te permite complementarlo con un entorno, con una interfase web, y a su vez podés incorporar elementos periodísticos escritos para complementar toda la información que vos querés dar. Sea el tema que vos quieras abordar. Podés abordar desde temas lúdicos hasta temas sociales, culturales, científicos, etc. ¿Sí? O sea, la gama de posibilidades que te da es mucho más cercana al tipo de consumos de hoy en día en medios digitales y, digamos, y permite también un formato que al ser de corta duración podemos reescribir, podemos reelaborarlo y repensarlo para que a ustedes les sirva también desde un lugar didáctico. ¿Sí? A ver, lo que podríamos hacer es que Cintia empiece a pensar en qué tema le gustaría trabajar, que sea de tu interés. ¿Me escuchan bien? Sí. A ver ahí. Ahí está. Que sea de tu interés, que esté basado en algo que vos quisieras contar, que te gustaría, que te ha dado vueltas, algún tema que vos decís, bueno, este tema sería súper interesante. Obviamente tiene que estar vinculado a la ciencia. Un poco podés pensar en los trabajos que hiciste antes, en cosas que por ahí te hubieran gustado, que transitaste en algunas materias. Tiene que ser obviamente de un interés social también, es decir, de alguna manera vos entender que ese tema que vos vas a plantear, que es científico, que te gusta a vos,
además, digamos, tiene un interés social, pero no solamente social en general, sino que también vos lo sitúes dentro del territorio. Quiere decir que vos lo sitúes dentro de Merlo, dentro de tu entorno. ¿Sí? Eso significa que sea en territorio. ¿Bien? Sí. Además, o sea, una vez que vos decís, bueno, ¿por qué es esto? Porque de alguna manera es mucho más sencillo llevar a cabo algo que nos gusta, ¿sí? Y que además puede servirle a otras personas. Como decía Fernando, la idea es que todas las actividades que vayan haciendo a lo largo del cursado sirvan como, vamos a decir, como los logros o los progresos que ustedes van haciendo. Entonces, eh, para la semana que viene ya podés ir pensando en esa idea, en esos temas, vamos viendo si las temáticas eh, son interesantes y vos decís, bueno, ya lo vas perfilando, decís, bueno, a ver qué me gustaría, qué puedo contar, ¿no? Pueden ser varias ideas, puedes traer una o varias ideas, pero podemos hacer en el transcurso de esta clase, nosotros, no sé si elegiste el horario, porque justo se me cortó. Tenemos los lunes de 14 a 19. Momento en que se va a iniciar la clase y que haremos este encuentro en Meet y que posteriormente vamos siguiendo como si estuvieras en el aula. ¿Bien? Eh, entonces, claro, vamos a ir viendo en la primera parte el visionado de los materiales narrativos. Si bien son cortos, bueno, tenés que tener una disponibilidad a internet para poder verlos y un poco contar acerca de esto, bueno, qué te parecieron, y ahí te explicamos básicamente que en realidad es que identifiques estas características de narración ficcional y documental, cómo son, cómo aparece el punto de vista. Bueno, ahí un poco después vamos a ir viendo este material. ¿Esto qué va a lograr? Que durante todo el cursado vos tenés que ir haciendo todas estas actividades y esto va a implicar, digamos, ir pasando objetivos. Al final del cursado vamos a tener esto, digamos, esta cantidad de aprendizajes que lo vamos a llamar portafolio digital, ¿sí? Que son todas aquellas, digamos, es como una colección de elementos que vos fuiste aprendiendo y que además implican de que uno también haga una autorreflexión acerca de lo que va haciendo, lo que va a producir determinado material. Entonces, todo eso vos tenés que ir reflejándolo como en una reflexión, decir, bueno, acá me parece que ¿no? Pasa un tiempo y entonces reflexionas acerca de eso. Bueno, eh, Marinés, Sí, después, bueno, vemos cómo podemos contactar, no sé si podemos hacer un grupo de WhatsApp, que sí, estaría si muy no lo bien. dejamos, sí, Sí, nos me puede está dejar el hablando. teléfono. Me Bueno, dijo que no sabía que empezábamos hoy, Ay, eh, bueno, no así hay que problema. va a ver la Mira, clase. la idea es, tampoco es agobiarlas. Nosotros lo que vamos a hacer también es como una cuestión de confianza y de desarrollo del espacio dentro de un ambiente universitario y con el perfil de ustedes. Nosotros vamos a dar clases teóricas, muchas veces de consulta en este espacio. Yo no creo que se extienda en el tiempo, no, 5 horas no va a ser así, seguramente vamos a estar 2 horas y después estaremos conectados por cualquier tipo de consulta, pero con el tiempo para que ustedes puedan visionar esos materiales. O sea, el tiempo máximo de atención que vamos a tener va a ser 2 horas, no se preocupen con eso. Tengan en cuenta dos cosas, para tener en cuenta, digo, para cuando lo vea Mariné nos escuche y sabemos que la tenemos presente. Que el lunes que viene es feriado, ¿sí? Nosotros les vamos a dejar
material de visionado y un material teórico para que lean, son 30 páginas de uno de los libros que tienen subidos, pero más que nada va a ser eso, o sea, va a ser como cuando ustedes no tienen clases en la universidad, pero sí les vamos a dejar una continuidad de materiales para que ustedes puedan avanzar. Es como decía Sandra, dentro del desarrollo del espacio curricular, la idea es el progreso y la idea es no solamente ir entregando los trabajos, sino que ese trabajo, cuando vos entregues una primera etapa, puede ser una cosa y después quizás vos cuando te metiste en el tema, indagaste más y la segunda parte del trabajo, supongamos la investigación, te cambió el tema. Sí. Porque empezaste a indagar y viste que, no sé, querés investigar de una pavada. La contaminación ambiental en los barrios privados, o los incendios en los barrios privados y las habilitaciones que se dieron municipales. Bueno, te digo una pavada. Y bueno, cuando empezás a indagar te das cuenta que en realidad lo que querés ver es que te interesó más ver que está desactualizada la normativa municipal respecto de la construcción de los barrios, que no tiene en cuenta esos tres elementos que hoy en día se están teniendo que tener en cuenta respecto a los negocios, que sean productivos, que tengan un tipo de mirada de género y que tengan una mirada medioambiental, ¿sí? Entonces, bueno, ver qué falta, entonces quizás ahí te vas y te lleva hacia otro tipo de temática. Como es un progreso, va avanzando. Si fuera una ficción, que no es el caso de lo que vamos a realizar, sería diferente porque vos definís a priori cuáles son las características de tu relato y vas cerrando dentro de las posibilidades de ese relato. Ahora, la investigación en el documental te va llevando hacia otros lugares. ¿Por qué nosotros proponemos con Sandra el documental, el webdoc? Porque está mucho más relacionado con el perfil del técnico en comunicación de la ciencia, que tiene que ver con la comunicación y la divulgación de las ciencias. Entonces, tener herramientas para poder realizarlo es algo que a ustedes les va a dotar de características de lo que hacen hoy en día al perfil de un egresado en comunicación o en artes audiovisuales, que no solamente, cuando vos egresabas antes en comunicación tenías un perfil incluso en especialidades, en la de San Luis, si era un perfil periodístico, si era institucional, si era audiovisual o si era radio, ¿sí? O si era gráfica. Hoy en día, vos lo viste, la formación de una profesional de los medios tiende al multitasking. O sea, alguien que sea capaz de poder redactar una nota dentro de un contexto en el cual se pueda indexar a partir de hipervínculos, que pueda tener idea por lo menos de cómo se puede insertar eso en una página web, que pueda incorporar material audiovisual, que tenga siempre presente que lo que está creando se puede ver desde en una página web o quizás en un smart o en un teléfono. Entonces, los materiales que va a prever que tengan la duración y que tengan que ver mucho con los consumos de el público en la actualidad. Incluso dentro de eso, y ya vamos a ver por qué, ahora avanzamos un poco sobre la unidad 1, pero nosotros le hemos incluido un informe del Buró de Investigación, el Business Bureau del 2020. No me acuerdo si subí la encuesta de medios, de industrias culturales de 2020, lo que fue todo el consumo en la pandemia del 2020, para saber qué se está consumiendo. Esto no quiere decir a priori que uno tenga que hacer lo que más se vende o lo que más se consume o lo que más se está produciendo en este momento, pero sí conocer la tendencia de hacia dónde está orientado el público, usuario, consumidor. Ya vamos a ver de dónde vienen esas tres nomenclaturas para la misma persona, pero con características diferentes, pero saber hacia dónde y qué está consumiendo. ¿Qué consumió en la pandemia? ¿Qué consumió ahora cuando pasó un tiempo? ¿Qué pasaba en realidad en el 2019? ¿Cuáles eran los hábitos de consumo? Y ver cómo eso también está aparejado con la tecnología y la penetración de Internet en los diferentes hogares. Porque todo eso hace un combo de lo que nosotros denominamos ecosistema
cultural o ecosistema o cultura hoy en día digital, ¿sí? Entonces, hoy en día, desde una película hasta la última noticia que publique Infobae, hasta un informe de la revista Nature, tienen un tipo de publicación y un tipo de consumo específico al cual nosotros nos vamos a dirigir, ¿sí? Entonces, gran parte del trabajo del guionado tiene que ver mucho con eso, con la posibilidad de poder planificar productos audiovisuales, comunicaciones audiovisuales, en este caso relacionados con las ciencias, que estén dirigidas a un público específico de una plataforma o de algún medio, ¿sí? Cada vez los medios están, ahora lo empezamos a ver, cada vez los medios están mucho más diversificados y van encontrando nichos específicos de los cuales se pueden nutrir a través del consumo, ¿sí? Entonces, en esos lugares donde nosotros avanzamos. Contame qué dudas tenés, o qué perfil, o qué esperabas del espacio, o qué es lo que habías visto y por dónde querías avanzar. No, veo que está como muy relacionado a todo lo que venimos viendo en otras materias también, porque ya hicimos un mini guión para gestión de redes sociales e hicimos un video con Marinette, un video cada uno, así que Hicieron un video para... sí, gestión de redes sociales también hablaba sobre apuntar a un sector determinado de la población y bueno, eh, eso, generar como contenido para, para un sector. Sí, que eso hoy en día cada vez es más fácil de determinar, más específica la determinación del público y más claro, digamos, hacia dónde se define. ¿Sí? Sí. Bueno, avanzamos. Uno de los elementos centrales que queríamos, antes de avanzar hacia el guión en sí, uno de los elementos específicos es esto que decíamos recién, hacia dónde se dirige ese mercado. No sé si se ve bien ahí. Sí, perfecto. Sí. Bueno, antes de comenzar en sí, digamos, con lo que hace al guión, que es lo que vamos a ver hoy, el guión como objeto, el guión como narrativa y el guión como escritura, entramos dentro del contexto en el cual se inscribe ese guión, ¿sí? Que es lo que nosotros denominábamos mercado audiovisual. El mercado audiovisual, en definitiva, en sí, existe y existen los diferentes mercados que se clasifican en dos grandes grupos. Uno son los mercados, lo que se llama mercados permanentes, que vendrían a ser las grandes cadenas de televisión, lo que antes eran las cadenas broadcasting, hoy en día es las cadenas networking, que son todas las cadenas, digamos, que trabajan con grandes cantidades de canales en todo el mundo. Los canales provinciales o estatales, o como se llaman en otros lugares, en Estados Unidos o en Canadá, que son syndicate, los canales dedicados a la difusión de la ciencia o la cultura, como el Board Council de Canadá, la BBC en Londres, los canales provinciales como acá en San Luis, lo que es San Luis Televisión, las diferentes comisiones de cine como son las Film Commission, que pueden llegar a comprar materiales o a producir determinados materiales. Esos serían los mercados permanentes. Tangencialmente siempre se han desarrollado en todo el mundo mercados anuales en los cuales se promocionan los diferentes productos audiovisuales, ¿sí? Sean series, sean formatos de corto o media duración, sean contenidos mobile, como se trabaja hoy en día, y esos mercados están diversificados en todo el mundo. Los dos más importantes son MIPCOM, que es en Cannes, que se hace en septiembre, que tiene dos ediciones, uno que es para un mercado general, y después tiene un mercado más chico, que es MIPCOM Kids, que es donde se venden productos específicamente para niños y para bebés hoy en día, lo que se llama baby channels, que son contenidos destinados a bebés desde los 3 meses a los 2 años.
Y también hoy en día en esos mercados, bueno, el segundo mercado grande es NATPE, que se hace en Miami, ¿sí? MIPCOM es mucho más globalizado, mucho más universal, y hay generalmente contenidos de todos los países del mundo. Generalmente hay un país homenajeado en cada edición. Argentina fue homenajeado en el 2012, que presentó ahí gran parte de sus series. En 2014 fue México, y se arma todo un pabellón en principio con los productos de ese país, y después hay varias reuniones de producción en otros contextos. Los mercados cada vez se están dando más. En Argentina se ha creado lo que se llama MICA, que es el mercado de las industrias culturales, y Ventana Sur, que es otro de los mercados también de productos audiovisuales. Son mercados con cierta permanencia en el tiempo y regularidad que se desarrollan cada año. Pero ahora, para poder entrar dentro de ese mercado, cuando yo hago un producto, empiezo a pensar en cómo traccionar esta idea que tengo, esa idea inicial, que ya vamos a ver cuáles son las diferentes formas de generarla, pero empiezo a generar una idea que va a articular tres elementos básicos. Uno es la creatividad. O sea, la mayoría de las ideas tienen que ver con formatos conocidos, porque tienen que estar relacionados con elementos que el público conozca, como es el caso de, no sé, en las telenovelas, muchas veces se cuenta de nuevo la historia de Romeo y Julieta, dos familias enemistadas. Estoy pensando en, no sé, desde Los Buscas hasta, o historias de venganza, como, ¿se acuerdan? No sé, esa telenovela que hizo Polka, Argentina, Tierra de Venganza, ¿era? Pero las ideas, por lo general, dentro de los elementos creativos, tienen que ver con poder articular alguna idea o una historia muchas veces conocida, pero dentro de un espacio nuevo, ¿sí? Por eso tenemos historias de ascenso y caída, como, no sé, en El Padrino, historias de venganza o revancha, sea Old Boy o, no sé, hasta Rápido y Furioso, historias de enemistad, historias de amores prohibidos, historias de identidad, que es muchas veces lo que incorporan las telenovelas, esto de alguien que es huérfano y tiene que volver al origen y a reconocer quién es en el fondo. Todos esos aspectos creativos, que son los que el creador o la creadora, desde el punto de vista de la creación del guión, empiezan a articular, siempre lo hacen de la mano de pensar un formato. O sea, esta historia que tengo yo, ¿cómo la voy a hacer? ¿Voy a hacer una telenovela con esta historia de identidad, o voy a hacer una serie para celulares como Perla Negra? ¿Se acuerdan? No sé si han visto Perla Negra. Se estrenó hace poco una versión nueva, creo que es Perla Negra 2.0, que actúa la hija de Andrea del Boca, y es un formato de 10 minutos, 10, 14 minutos. Y antes, eso es una readaptación del mismo guionista de una telenovela que tuvo 115 capítulos y se emitió en los años 90. ¿Sí? El formato fue diferente. Ahora tengo esto también, tengo documentales como los que nosotros les pasamos como ejemplo. Bueno, ese documental sirve como webdoc, o puedo hacer un documental televisivo. O este documental puede empezar como un documental para televisión y transformarse después en un documental transmedia, como el documental de Barrio Somos, hecho en Rosario, se puede conseguir, se puede ver en internet, que empezó como un documental de 24 minutos, una serie documental sobre los clubes de Rosario, los clubes deportivos, y después se fue transformando lo que era una serie de televisión en una gran peña para juntar a todos los clubes, y se fue transformando en una página donde se iban subiendo las fotos de los clubes y la gente iba subiendo fotos en los clubes, y como había muchas fotos se hizo un álbum de figuritas, y como había mucho material de testimonios y de fotografías que la gente había subido, se hizo un libro. Después hizo una gran peña juntando a todos los clubes. O sea, se transformó realmente en una transmedia.
¿A qué vamos? Con que la idea empieza a surgir siempre atada a un formato por lo menos base con el cual se va a empezar a producir, ¿sí? Y eso va a estar inserto dentro de un mercado. ¿Qué quiere decir que está inserto dentro de un mercado? Que de acuerdo a la idea que yo planteé, a la propuesta creativa que yo desarrolle, el formato, ¿sí?, y la distribución van a estar atados. ¿A qué? A la financiación posible. O sea, formato está atado a una financiación. Si yo digo webdoc, sé que es un documental de 10 minutos, de 5 minutos, de 15 minutos a lo sumo, ¿sí? ¿Qué me trae aparejado eso? De que la producción de 10 minutos no es lo mismo que yo diga, esto es un documental cinematográfico en el cual quiero contar la historia de Stephen Hawking o de Marie Curie y que me va a llevar 1 hora y pico, y 1 hora y pico cuesta, no sé, 10 millones si lo hago para cine, ¿sí? Y pienso en distribución, también en cines, y me va a costar tanta plata, ¿sí? Cada producto que se va haciendo va generándose en torno a un mercado específico. Mercado y distribución hoy en día están atados, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando creamos un producto ya perfilamos para dónde va a estar distribuido. Si va a ser para la web, si va a ser para una plataforma de streaming, si va a ser para transmitirse en pay-per-view, si va a transmitirse en un formato colaboracionista o en un formato de crowdfunding, que es casi un mecenazgo, o si va a ser dirigido a un concurso, a un festival determinado, pero en principio lo que empezamos a articular es cuál va a ser el formato y la plataforma o el medio en el cual se va a distribuir, ¿sí? Entonces, a partir de eso empiezo a pensar en un consumidor o en un público. Cuando hablamos de consumidor hablamos de una teoría económica, cuando hablamos de un público hablamos de una teoría comunicacional, en la cual vemos lo mismo que es el televidente o el espectador de nuestra obra. ¿En qué me cambia? Que, por ejemplo, si yo quiero generar un webdoc, ¿sí?, por lo general lo que voy a buscar es la interacción de mi público. Entonces el documental va a estar construido, como este que pusimos de ejemplo de la equidad en el trabajo, va a estar construido para que el público accione, reaccione, busque y cada vez haga más clics y pueda pasar de páginas y por lo tanto pueda haber tráfico y pueda haber publicidad, ¿sí? Ahora, si yo voy a hacer un documental destinado a la televisión, en cierto punto lo que voy a hacer es generar un material que pueda desarrollar mucho más determinados contextos, que pueda desarrollar más la temática, que pueda desarrollar más personajes, pero a sabiendas de que es un material pasivo, o sea que no tiene interacción directa con el público. ¿Sí? ¿Queda claro ahí? Sí, sí. Bueno, dentro de los formatos, cuando nosotros armamos la idea audiovisual, estamos pensando en formatos para televisión, para cine, muchas veces para videojuegos, como suele suceder, series web, series para aplicaciones, que es algo que está avanzando mucho, y con el 5G dice que cada vez va a avanzar más. Hay un proyecto incluso que se hizo en el verano, con este impedimento por los protocolos de hacer obras de teatro con un aforo amplio en las salas. Había una obra de teatro que era interactiva en la calle y te iban mandando mensajes cuando vos entrabas en la aplicación e ibas viendo datos en tu teléfono, ibas viendo un actor en la vereda haciendo tal cosa, ibas viendo a tal actor haciendo tal otra cosa en la calle y ya era directamente una interacción con el teléfono para trabajar, ¿sí? Hay muchas series web, por ejemplo, en Alternativa. Alternativa es una página antes que era para sacar entradas, hoy en día es una plataforma de diferentes productos, tanto desde grupos de música como series web, como obras de teatro, ¿sí? Y ya van incorporando ese tipo de elementos e incluso algunas plataformas europeas ya están incorporando lo que hace a los cascos virtuales para poder ver determinadas obras o determinados tipos de productos que manifiesten una experiencia 360, ¿sí? O sea, que vos lo puedas ver
en todas las dimensiones como si estuvieras ahí. Esto fue acelerado mucho por la pandemia también. O sea, gran parte de los consumos culturales que se derivaron hacia ese sector generaron un nuevo mercado de mucha atracción económica, mucha afluencia de público, con lo cual se pudieron experimentar otro tipo de cuestiones. Eso hoy en día ha modificado muchísimo el consumo y tiene cierta permanencia, o sea, no es que se ha vuelto hacia consumos más tradicionales o analógicos, dados el caso de Showmatch, de la academia, de que plantearon de nuevo un formato anacrónico que creían que iba a tener mucho éxito y llega a ser 2 puntos de rating. Y hoy en día la televisión tracciona hacia ese lugar con un público de más de 60 años por lo general. Entonces, cuando nosotros planteamos la idea, ya estamos planteando esto, si va a ser un contenido dirigido a qué medio específico, a la web, a aplicaciones, a contenidos mobile o a contenidos institucionales para trabajar. ¿Sí? Dentro de los formatos que nosotros vamos a ver, yo si quieren después les paso a vos, Cintia y a Mariné, una grilla, por ejemplo, de un mercado, para que ustedes lo vean cómo se trabaja y cómo se inscriben. En los mercados vos lo que vas a encontrar es que vos tenés por lo general, el mercado lo que tenés son los compradores. Entonces te figura el nombre del comprador y qué tipo de contenidos compra, sean por género, sean por formato, ¿sí? Y si es para web o no. Hoy en día la mayoría lo incluye. Pero si son contenidos para web, pues son contenidos directamente para televisión, ¿sí? La variedad de formato. Entonces uno cuando va a las reuniones de las ferias de televisión, hoy en día ferias de contenido, pero sí llamando ferias de televisión, lo que haces es buscar quiénes trabajan en este tipo de formatos. Hay empresas que trabajan específicamente contenido científico, hay otras que trabajan contenido infantil, otros que trabajan contenido de clima, otros contenido histórico, como, no sé, como History Channel, etc. Entonces, dentro de los formatos que nosotros vamos a encontrar para diversificar la oferta de producciones, tenemos los formatos informativos o documentales. Cuando hablamos de informativo, ahí entra también lo que hace al webdoc. Noticieros, hoy en día cada vez más se están diversificando en formatos más cortos. El Daily News, por ejemplo, hace lo que se llaman DAPs, que son pastillas de corta duración, con información específica sobre lo que está pasando en Londres, formatos de entretenimiento, formatos de comedia. ¿Sí? Esto estamos hablando específicamente de lo audiovisual, pero también se incorpora el mercado hoy en día del podcast. Y dentro de lo que hace la ficción, tenemos series, miniseries, teleseries, las series web, realities, animaciones, dramas, etc. ¿Sí? Todos esos formatos se diversifican en estos formatos que son los totales que se incluyen en las ferias, que uno puede inscribir. Hacia quién va dirigido el público y cuál es la característica principal del programa. Bueno, si es de variedad, si es un programa de concurso, si es lo que se llama dramedy, que es el teatro actuado, que es muy popular en Londres y algunos Países Bajos, si es una telenovela, programas de acción, de entretenimiento, de ciencia ficción, programas para adultos, programas de estilos de vida, thriller, deportes, etcétera, ¿sí? Lo que vamos a ver mucho hoy en día es que lo que haga a programas de repercusión inmediata, como son los noticieros o los programas de deporte, son los que todavía van a sostener el vivo y esa sincronía de verse en vivo en la televisión tal cual nosotros la conocíamos antes. ¿Qué es lo que ha cambiado? Todo lo que haga contenidos grabados, lo que haga contenidos que se pueden ver en cualquier momento del día. Lo que nosotros definíamos antes en televisión se llamaba gris
Me parece que Fer tenía problemas con conectividad, ¿no es cierto? Cintia, también se te cortó, ¿no es cierto? Sí. Ujú. Bien, ahí está. Ahí volviste, Fer. Sí, justo que Sí, estaba, perdón, se cortó. Sí. yo te estaba poniendo no te escucho, pensaba Ah, que era mi conectividad, porque justo como estoy con datos, pensé que se me había terminado porque me decía, viste, advertencia de datos, usaste no hay todos los datos. problema. No sé dónde quedé, Te hasta dónde se quedaste en escuchó. los formatos, de todos los formatos que están, digamos, que son los que se proponen en, Bueno, en la totalidad de los formatos. bueno, estos formatos yo después les mando para que ustedes vean cómo se trabajan en las ferias. En las ferias hay cerca de 4.000, 5.000, a veces hay hasta 10.000 compradores. Por eso se tiene que clasificar y generar determinada nomenclatura, que es esta, yo lo copié acá completo, que son los formatos, por lo menos los que había hasta el año 2019, ¿sí? Que son los diferentes formatos que estaban en vigencia para clasificar tu programa. Después puede cambiar la duración o no, eso no hay problema, pero en realidad es el tipo de formatos al cual vos vas a acceder. Entonces, si vos ves que hay un comprador que se interesa por tal tipo de documentales, bueno, vas a avanzar sobre ese comprador para ofrecer. Esto siempre en el marco de las ferias. Yo incluí acá, pero después lo agregué completo, un informe del Business Bureau para mostrar lo que hace a la penetración de lo que es Internet y lo que es televisión paga en la Argentina, ¿sí? Estamos hablando de hogares, o sea, tenemos 11,52 millones de hogares con acceso a televisión paga, ¿sí? Lo único que ha caído mucho es lo que hace a la televisión por satélite, digamos Sky y DirecTV, pero en realidad ha crecido muchísimo lo que son los accesos a televisión paga, porque se incorporan también dentro del mercado de lo que hace a la provisión de Internet. ¿Sí? Muchos proveedores de cable son aquellos que proveen también Internet, por eso ha cambiado. Y dentro de Argentina, cada vez más hay más plataformas. Eh, Fíjense ahí en el cuadro de arriba está lo que es Cablevisión, lo que son los grandes servicios en Argentina y sus derivados. Esto auditado, esto es del 2021. Y después la cantidad de plataformas. Nosotros que generalmente conocemos y nos manejamos con determinadas plataformas, fíjense que gran parte del mercado, o sea, el 49% del mercado está manejado por plataformas, está constituido por plataformas que son tangenciales o de contenidos muy específicos, ¿sí? Sin embargo, las otras plataformas que se sostienen en mayor parte son Netflix o Flow, que es del grupo de Clarín, o a Amazon, alguna de las otras variantes, y plataformas de deporte. Pero fíjense esto, que el 49% está manejado por plataformas que tienen que ver con contenidos específicos. Cuando hablamos de contenidos específicos, hablamos de contenidos no solamente para ver en televisión, sino también de contenidos mobile, o sea, toda la tecnología generada para dispositivos móviles. ¿Sí? O sea, me parece que no estás compartiendo o yo no estoy viendo. Ah, perdón. Se ve que dejó de compartir en... ¿Ahí se ve? Sí, sí, perfecto. Sí. Bueno, Es, yo lo que les he subido para que ustedes lo vean, Cintia, es el informe del Business Bureau. Esto como un material complementario, no es obligatorio ni nada, pero es para que ustedes sepan dónde se insertan los contenidos que ustedes desarrollan, ¿sí? Entonces, ahí lo que van a encontrar en el informe es algo específico que tiene que ver con las características propias del mercado del audiovisual. ¿Sí?
¿A qué íbamos con esto? De que cuando nosotros generamos cada uno de estos productos, porque en principio el guión va a ser la base de cada uno de esos productos, y muchas veces dentro del desarrollo de una carpeta para presentar, para conseguir financiamiento, el guión es el eje de todo eso, ¿sí? El guión va a ser el punto de partida para poder participar en esto. Ahora, ¿qué me permite el guión? Pensando en la propuesta. Un guión me permite participar en festivales para conseguir dinero, para poder financiar o una película, o una serie, o un documental. Hoy en día hay muchos concursos, incluso ahora Nación sacó uno para promover la generación de productos culturales que incorporan tecnología, como es el caso del WebDoc, que se sacaron la semana pasada. Se presentó también MICA, que es el mercado de las industrias culturales de Argentina. Se presentó hace una semana y media, creo, que lo presentó el presidente. Y después para presentarse a concursos, a convocatorias. Acá en San Luis hubo hace poco una convocatoria que era biografía de determinadas personalidades, de mujeres destacadas de la cultura de San Luis. Se presentaba el guión. Así en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales también se presenta el guión con el proyecto. Lo que se llaman work in progress, que son los mercados en los cuales nosotros, teniendo el guión y ya teniendo, por ejemplo, el equipo técnico y el elenco de una película, yo puedo avanzar, o cuando tengo avanzadas grabaciones sobre un documental, puedo avanzar. Con el guión es con lo que puedo acceder a subsidios y a créditos, ¿sí? El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina, que es una de las principales entidades, una de las principales entidades que promociona y subvenciona el cine y los medios audiovisuales, también la industria de los videojuegos últimamente, y los materiales transmedia. Tiene dos formas de generar financiación, una es el crédito y otra el subsidio. La diferencia básica es que el subsidio es como una suerte de premio con el cual vos podés hacer tu película e invertirla, y el crédito, la diferencia es que una vez que se estrena la película, uno empieza a devolver con parte de lo que ha ganado en la venta de ese material. ¿Sí? Bueno, ¿tenés dudas, preguntas? No. Bueno, Bien. avanzamos sobre el siguiente tema y hacemos un espacio de 5 minutos de descanso y después avanzamos con el otro que son 20 minutos. ¿Sabes? Bueno. Vos interrumpinos lo que vos quieras. Bueno. ¿Habías visto algo de estos contenidos para...? Bueno, ahí se ve. Sí, perfecto. Sí. Bueno, introduciéndonos en la unidad 1 ya de la materia, avanzamos sobre el hecho de qué es un guión. De acuerdo a lo que vos viste, Cintia, ¿qué sería un guión? ¿O cómo lo vieron o cómo lo trabajaron? ¿Qué sería un guión? Como, no sé, crear una forma de expresión, pero como teniendo en cuenta un montón de puntos, ¿no? Como, desde la realización y todo lo que va a pasar en la narrativa. No sé, lo veo muy... Bueno, está bien. ¿Qué más? como muy amplio. Sí, sí, es un concepto muy amplio. Es más, hasta la terminología, guión, es utilizada recién de ese modo cuando empieza a armarse el sistema de los grandes estudios en Hollywood.
cuando se empieza a comienzo de la década, a comienzo del siglo XX, empieza a armarse un sistema de estudio y se necesitaban formas para poder entender cuáles eran las diferentes producciones que se iban a realizar, ¿sí? Entonces, en principio el guión surge de lo que antes venía trabajándose como texto teatral o como libro teatral o como dramaturgia, y se va derivando en una forma específica de lo que tiene que ver con el cine. Si uno lee los primeros guiones que hay, que aparecen algunos nombrados como teatro film, eran guiones hiper específicos con un enorme lujo de detalles en los cuales se desglosaba cada movimiento de los personajes, cada expresión que tenían que tener para poder contar lo que se estaba contando. Si bien son guiones que son primitivos, los primeros guiones que se desarrollan, sobre todo a finales del siglo XIX y comienzos del XX, pensando en las primeras películas de los hermanos Lumière, que lo habían tomado al cine como un evento de feria, como una atracción, pero Méliès, Georges Méliès, que es como un precursor, que es un hombre que viene del teatro, empieza a trabajar ya los grandes clásicos de la literatura, como Viaje a la Luna, Barba Azul, empiezan a contar diferentes relatos, con lo cual se valen de las narraciones o de los relatos dramatúrgicos del teatro. Hay una película que creo que se llama La Invención de Hugo Cabret, que es una película que ganó el Oscar hace, no hace mucho tiempo, para unos 7, 8 años, capaz un poquito más, de Martin Scorsese, que cuenta la historia de Méliès. Méliès inicia, digamos, toda una cuestión de sistematización de lo que hace al cine. Cuando empieza a surgir, cuando en Estados Unidos, a partir de que Edison toma la patente del cine como invento, empieza el sistema de estudios, se mudan a Hollywood porque era un lugar donde no nevaba, se mudan a Los Ángeles porque era un lugar donde no llovía, perdón, mucho, tenía buen clima y una luz constante. Esas son una de las bases por las cuales Hollywood se convierte en un espacio ideal para la producción. Y se mudan gran parte, digamos, de las producciones de ese lugar. Para eso contratan a un gran número de escritores. No sé, a fines de la década del 30, comienzo de la década del 40, en Hollywood había escritores como Faulkner, el mismo Hemingway, o sea, eh, Herman Mankiewicz, que es el guionista del Ciudadano Kane, una película de Orson Welles del año 41, que cambia, digamos, la forma de ver el cine a partir de lo que se llama autoconciencia. Mankiewicz llamaba a todos sus amigos escritores, que eran amigos, que eran este tipo de escritores, como Faulkner, escritores ganadores del premio Nobel, a escribir en Hollywood porque era un lugar donde se estaban buscando historias y adaptaciones. La forma de plasmarlo es a través del guión, ¿sí? Entonces ahí se va generando la profesión de lo que hace el guionista. Pero en principio el guión venía a ser esa mixtura entre aquellos dramaturgos que habían trabajado en teatro a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, y aquellos novelistas que venían a traer una historia. ¿Cuál era la gran complejidad que planteaba el lenguaje? Es que era silente. Muchas veces se habla de que el cine es mudo, pero no es cine mudo. Conceptualmente es un cine silente, porque se quería decir, pero no estaba el recurso técnico para hacerlo. Por eso las didascalias, entre medio, o en las películas de Chaplin, no sé si han visto, pero tenían que ver mucho con eso, con la forma de estructurar. Ya en el año 1905 empiezan a aparecer una serie de realizadores como William Porter, que empiezan a utilizar ya el lenguaje del cine, lo empiezan a diferenciar de eso que era un teatro filmado, hasta que aparece en 1914, 1915, una película que se llama El nacimiento de una nación, de un director que se llama Griffith, y lo que hace Griffith es sistematizar el lenguaje.
O sea, todos aquellos recursos que antes utilizaban los cómicos o los diferentes realizadores para contar una historia, los sistematiza. ¿Qué quiere decir que lo sistematiza? Enseña cómo el cine puede contar una historia. Enseña cómo el cine puede mostrarte algo y que en paralelo va ocurriendo algo diferente, ¿sí? Que es lo que se llama fuera de campo. Enseña que vos no tenés que contar los hechos completos, sino que podés hacer uso de la elipsis. ¿Qué sería la elipsis? Por ejemplo, es una acción que se concreta en la mente del espectador. Por ejemplo, yo te muestro una escena en la cual vos estás saliendo de tu casa, corto, y te muestro una escena donde vos estás entrando en tu trabajo. Y no necesité mostrar todo el recorrido en que vos, no sé, te subiste al auto, fuiste en colectivo, lo que sea, y transcurrieron, no sé, 20 minutos hasta que llegaste a la parada, te bajaste y fuiste a tu trabajo. Sino que muestra la salida y la llegada. O sea, cuando yo muestro las operaciones visuales, mentales, para generar la idea en el espectador, estoy generando un lenguaje. ¿Sí? El hecho de que alguien mirara, había un plano de quien mirara, y después de la cosa que mirara, construyendo el lenguaje. El hecho de que, esto que decía, que pueda haber una narración que ocurre mientras a la par están pasando otras cosas. No sé, un asesino entrando en una casa y el siguiente plano alguien esperando sentado en un sillón. Entonces ya voy generando esa tensión. Todos esos elementos narrativos los sistematiza Griffith. Y a partir de eso, la necesidad del guión, o sea, de que esté escrito todo para poder entenderse cómo, a partir de escenas o a partir de determinadas secuencias, yo voy a poder contar una historia, se convierte en una necesidad. Antes de poder hacer una película, ¿sí? O antes de, posteriormente, producir un audiovisual, ¿sí? Ahora, ¿qué problemas enfrenta el guión? Porque si el guión fuera solamente contar en imágenes, como muchas veces se nos dice, o si el guión fuera evocar palabras que generan imágenes, sería muy sencillo. Ahora, ¿cómo evoco yo esto, el guión, como texto escrito? ¿Cómo evoco a partir de un texto escrito imágenes? ¿Cómo evoco imágenes sin explicarlas demasiado? ¿Por qué? Porque la explicación puede ser literaria, pero la imagen es algo concreto. ¿Y a qué aludimos con esto? A que el guión, como texto escrito, tiene que hacer referencia a una imagen que sea clara para todo el mundo, que tenga una primera lectura que sea para todo el mundo, que todo el mundo cuando vea pasar un auto rojo, ¿sí? Lo que vea en sí es pasar un auto rojo, que después le pueda dar diferentes niveles de interpretación, de que el rojo implica tal cosa en el personaje, de que el fondo es una calle, no sé, de un barrio pobre o de un barrio rico, y que pueda tener otras connotaciones, otra cosa. Pero que todos veamos la misma acción, ¿sí? Pensemos que el cine, como lenguaje, y esto obviamente derivado y evolucionado después hasta lo que definimos hoy en día como nuevos medios, tiene la difusión masiva que logra a comienzos del siglo porque es un lenguaje que no necesita la alfabetización. O sea, todos entienden lo que estamos contando. Obviamente, si estuviera hablado en un idioma que no entendemos, obviamente no pasaría. Pero en principio, sin saber leer, y por esto se popularizó mucho, sobre todo en el sur de Estados Unidos, pensemos que antes de la Guerra de la Secesión, el sur queda muy pobre, el sur de Estados Unidos, que es donde más se populariza el cine. A comienzos del siglo XX, un porcentaje de la población analfabeta era altísimo, y sin embargo el cine era el único lenguaje al cual se podía acceder sin necesidad de una alfabetización previa. O sea, todos podían entender eso que le estábamos contando. Eso sigue pasando hoy en día. Por eso el cine es algo que es plausible, es entendible por chicos, ¿sí? Y no necesitan un gran entrenamiento para entender lo que les estamos mostrando. ¿Por qué? Porque el flujo del tiempo es muy parecido al tiempo real nuestro, porque las acciones muchas veces son miméticas, o sea, imitan las acciones humanas, porque las representaciones y los símbolos son claros para el espectador,
A diferencia de la literatura, que muchas veces utiliza la metáfora, utiliza la sinécdoque, utiliza determinadas figuras retóricas para poder contarme algo. Entonces, digamos, el cine se convierte en popular justamente por eso. De ahí radica una de las cuestiones más difíciles de la escritura, que la escritura del guión es muy simple, esto el guión como texto escrito, es muy simple, pero a la vez tiene que ser capaz de evocar mucho. Es un lenguaje muy directo, es un lenguaje que no es poético, es un lenguaje muchas veces seco, directo, claro, que a la vez, digamos, tiene que poder contarme una historia. ¿Sí? Tiene una capacidad de síntesis muy grande, o sea, no hacia el lirismo, porque el lirismo está en la imagen que el texto evoca. Y de ahí, digamos, la potencialidad de un buen guión. Un buen guión es aquella lectura que es capaz de suscitarme las imágenes más claras de lo que yo quiero contar. Es capaz de suscitarme las imágenes más evocativas, más emocionales de lo que yo quiero contar. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. ¿Tenés preguntas? Vos decime. Nada, todavía no tengo preguntas. Bueno, como decíamos antes, el texto escrito viene de lo que se denominó a comienzos del siglo XX, los primeros años del siglo XX, que era el teatro film, que eran narraciones escritas como teatro y grabadas. ¿Cuál es la diferencia? Que es lo que vamos a ver un poco en la cursada también, en lo que hace el lenguaje, que el teatro grabado no se diferenciaba a nivel de lenguaje audiovisual de lo que era el teatro en vivo. O sea, una suerte de teleconvivio, como diríamos hoy en día, de un streaming de una obra de teatro. ¿Cuál es la diferencia que instala después el guión de cine? Que el guión de cine es capaz de evocar los elementos propios de la narración cinematográfica. Cuando hablamos de elementos propios, nos referimos esencialmente al montaje, a los planos. ¿Sí? Si yo estoy haciendo un guión de cine y estoy evocando, por ejemplo, digo, vemos una lágrima en el ojo. ¿Sí? Estoy evocando y estoy indicándole al director o a la directora que hagan un primer plano del ojo para ver la lágrima. Si yo digo, el auto se mete en el medio del paisaje, entre las montañas, estoy pidiéndole al director, ¿sí?, que haga un plano, por lo menos un plano, en el cual se vea ese auto y se vean las montañas alrededor. O sea, la capacidad del texto para poder evocar imágenes tiene que ver con poder sugerir, en el caso del guión de cine, una propuesta también narrativa que incluya el lenguaje visual. O sea, que incluya los planos y que incluya el montaje. Ya vamos a avanzar sobre eso. Entonces, el guión se transforma, en cierto modo, en estos tres elementos. Primero que todo, la escritura, o sea, digo como concepto, la escritura del audiovisual que nosotros vamos a realizar, la posibilidad de una lectura que sea audiovisual y que me permita configurar lo que yo estoy contando, que yo pueda ver los personajes, que pueda entender una historia, si es un guión de un documental, que pueda entender el tema, cómo me lo están presentando, o la investigación, o quiénes son los responsables. Por ejemplo, si yo viera un documental como El dilema de las redes sociales, que se había popularizado tanto el año pasado, y bueno, ¿cuál es la organización que tiene? Bueno, empieza presentando diciéndome, las redes sociales no son lo que nosotros creemos, y bueno, te voy a contar con estas personas, que son un ex ejecutivo de Google, un ex ejecutivo de, no sé, de Apple, un ex ejecutivo de tal y tal, de Facebook, cómo las redes sociales son generadas para que vos seas el producto. ¿Sí? Entonces, bueno, esa idea, esa concepción escrita está en el guión. Y después lo que pueden llegar a ser notas de lectura, o sea, hacer determinadas acotaciones, ¿sí?, en el guión que sirvan para la propuesta futura a desarrollarse. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, esta escena se debería grabar en cámara lenta. Acá en esta secuencia de imágenes deberías incluir tales y tales descripciones o gráficas respecto de tal fenómeno físico, para que se entienda. ¿Sí?
¿Por qué esto? Porque siempre que nosotros o nosotras escribimos un guión, estamos pensando en dos cuestiones. Primero que todo, lo que estoy contando, o sea, quién cuenta y qué es lo que está contando. Y después, lo segundo, quién escucha. O sea, quién está leyendo este guión para poder entenderlo. ¿Sí? ¿Quién está viendo este producto audiovisual? Si yo hago un producto, hace 2 años, por ejemplo, hicimos unos micros, en 250 micros de ciencia para chicos. Chicos de 12 a 15 años. Era para específico para esas aulas. Bueno, y la plataforma estaba armada en función de que era entendido para chicos de 12 años. Y después hizo el mismo producto para chicos de primer y segundo grado. Que en primer grado recién empezaban a leer y a escribir. Entonces, digamos, el público de esos documentales que eran sobre experimentos científicos cambió. Y hubo que simplificar, hubo que ser redundante en los conceptos, hubo que escribirlos en pantalla para que se entendieran, o sea, buscar mecanismos gráficos para poder hacerlo. Entonces, digamos, el hecho de que cuando yo escribo estoy pensando en esta dualidad de cuál es mi material, qué es lo que estoy desarrollando y a quién me dirijo, ¿sí? Es lo que nos permite configurar ese producto que nosotros estamos realizando, ¿sí? Sea un documental, sea un webdoc o sea una ficción. Pero siempre tratando de entender o anticiparnos cada vez más a este público específico. Como vos decías, Cintia, respecto de los videos, cuando hicieron un video para redes sociales, yo ahí puedo directamente ser muy específico en el grupo de personas al cual me dirijo, pero hasta incluso en los intereses, no solamente en lo que antes era la división por edades, que hoy en día podemos incorporar las divisiones por sexo, por geografía, por intereses. Yo digo, vamos agregando diferentes mecanismos para poder diversificar ese mercado y esos intereses del público al cual yo escribo, al cual yo me dirijo. Entonces, cuando escribo, voy pensando cuál es la dinámica que necesito para poder hacerme entender o para poder contar mejor o para poder llegar mejor y emocionar con ese material que estoy generando. Sea escrito para niños o sea escrito para adultos. ¿Sí? Entonces, cuando empezamos a avanzar sobre lo que hace al guión y sus formas, empezamos a ver esto, bueno, qué cosas tiene el guión, cómo se construye un guión, ¿sí? Cuáles son los elementos. Lo primero que vamos a encontrar es que, bueno, se construye a partir de la evocación desarrollado en palabras, la evocación y la construcción de imágenes y sonidos, ¿sí? Que me permiten generar una imagen. O sea, el guión lo que propone como guía, como estructura, como modelo escrito, lo que me propone el guión es la generación de imágenes, o sea, la posibilidad de generar imágenes en el grupo de trabajo, en el grupo de realización, ¿sí? La generación de imágenes a partir de las palabras. Entonces, la selección de las palabras va a ser algo determinante. Hay un escritor que es Paul Auster, no sé si lo has leído, que es el escritor del Palacio de la Luna, Mr. Vértigo, hizo la trilogía de Nueva York. Él escribió 3 películas, y una se llama Cigarros, otra se llama Lulú en el Puente y La vida interior de Martin Frost. Cuando escribe Cigarros, él venía de escribir narrativa, y lo que decía es que escribir un guión, lo más difícil es la selección de las palabras. Porque si bien la novela o el cuento, muchas veces, bueno, el cuento es algo más mental, pero la novela es un proceso más orgánico, en el guión lo más difícil es pensar cuál es la forma de contar aquella imagen que vos tenés. Porque la imagen puede ser clarísima, pero la imagen no puede ser nunca explicada. O sea, yo no puedo mostrar en el guión y escribir, mi personaje está triste porque acaba de perder a la madre. O sea, en el texto es clarísimo. Ahora, eso no me está diciendo nada para la imagen. En cambio, si yo mostrara una persona frente a una tumba
con un nombre determinado y después lo muestro en la casa abatido sobre la mesa, digo una cosa explícita ya, sobre la mesa del comedor con una foto de una mujer mayor, digo, ah, bueno, se murió la madre. ¿Sí? O sea, ese es el proceso más complejo, el hecho de cómo traducir en imágenes elementos que son muchas veces abstractos o son simbólicos o son ideas, siendo que funcione audiovisualmente, porque la trampa sería decirlo con palabras. Le pongo una voz en off y digo, Juan está abatido porque acaba de morir su madre. ¿Sí? Eso no es audiovisual. Por eso, por eso se separa tanto la mala televisión de la buena, porque la mala televisión es aquella que sobreexplica. Un personaje le da un beso a otro y le dice te amo. ¿Sí? Y el otro dice, ¿por qué me besaste? Si todo lo que ya vimos y se podía entender en imágenes o se podía mostrar en acciones, digamos, se redunda en la palabra. ¿Sí? Eso hace mucho a la mala televisión. Yo acá copié un fragmento de una película que se llama Delicatessen, de Jean-Pierre Jeunet, que es el mismo director de Amélie, donde trabaja mucho eso, trabaja mucho la evocación. ¿Sí? Él dice, por ejemplo, sitúa la acción, esto es previo al guión, 15 años antes del desastre, y empezamos a ver elementos ya que son propios del guión. ¿Sí? Dice exterior, noche. Ahí lo que me faltaría describir, por ejemplo, es el espacio, pero como gran parte de la película transcurre ahí, está contado así. Dice, un viejo edificio de 4 pisos, perdido en medio de un inmenso terreno baldío. En el horizonte, delante de un cielo plomizo, la silueta de una ciudad dormida. ¿Sí? Ahí con eso a mí me dieron una idea clarísima de cuál es la primera imagen que yo estoy mostrando. ¿Sí? O sea, un edificio en el medio de una ciudad perdida. ¿Sí? Donde no hay mucho movimiento alrededor, que es parte de la historia. No sé si la han visto la película Delicatessen, es una película como en un mundo medio distópico, donde no hay más alimentos y las personas se empiezan a comer unas a otras. Y en el medio 2 personas se enamoran. Se enamoran en el medio del desastre. ¿Sí? Este guión, yo lo voy a subir después, está escrito con una gran evocación y con una gran generación de imágenes. ¿Sí? Por ejemplo, esto, algunos golpes resuenan en la noche. A mí me está diciéndolo muchísimo. No es que me dice, se escucha una música de tal. Algunos golpes resuenan en la noche. Eso me hace vibrar la imagen. Un cartel que chirría en el viento. Cartel que dice Delicatessen. Ya tengo una imagen visual clarísima y sonora de esto. Y estoy diciendo, si digo un cartel, ya le estoy indicando al director esto, un plano cercano de ese cartel moviéndose en el viento. Esa es, digamos, la capacidad evocativa que tienen los guiones o la escritura de guión. ¿Sí? Yo les he puesto este fragmento para que ustedes lo vean. Es un modelo de guión. Lo que van a encontrar mucho en los guiones publicados es que difieren mucho de los guiones de rodaje, porque están elaborados con cierta escritura menos técnica para que sea más agradable para todo público, ¿sí? Pero en general contienen los elementos carísimos de la escritura audiovisual. Entonces, para avanzar, en el guión, para poder pensarlo, uno de los primeros elementos es tener en cuenta que las palabras que yo vaya a evocar, o sea, mis oraciones, mi escritura, tiene que ser realizable. O sea, no puede ser metafórico, no puede ser demasiado simbólico. ¿Por qué? Porque lo que es metafórico o lo que es simbólico es la imagen. El guión es un medio, es una guía, es como un mapa de instrucciones para poder llegar a esa imagen bella. Es un objeto transicional. Muchas veces se dice que es eso, como si fuera la oruga que se va a convertir en una mariposa. Es como el producto previo y es un objeto meramente necesario, pero totalmente transicional. O sea, sin un buen guión es muy difícil que haya un buen producto. Ahora, la estrella no es el guión. La estrella es la película, el documental, el webdoc, el
el largometraje, la transmedia, lo que ustedes quieran. Pero en el fondo, lo esencial no está marcado por el guión en sí como valor. Por eso de nada sirve que un guión sea exquisito en su escritura si no es capaz de evocar imágenes, si no es capaz de evocarme una película futura, un documental futuro, ¿sí? Después, la lectura tiene que ser fácil, la lectura tiene que ser ágil, la lectura tiene que contener género. Si yo estoy dando información específica, por ejemplo, científica, tengo que tener esos datos y esa sensación de que los datos son comprobables. Si yo estoy contando algo que tiene que ver con terror o es una narración de terror, tengo que sentir el miedo y el suspenso cuando lo voy haciendo. Si estoy contando algo alegre, bueno, me tendré que divertir y reír cuando lo leo. O sea, la capacidad de evocación o de primera evocación de un guión tiene que ver muchas veces con eso, con la capacidad de empezar a involucrar al lector en la película futura, en el documental futuro. ¿Sí? Tiene que ser capaz de esto, de encarnar aquello que los personajes me están contando, aquello que un científico me está explicando, ¿sí? Aquello que alguien me está contando como biografía, y tiene que hacerlo y ponerlo en el lugar de qué es lo más importante en este momento en que lo estoy visionando, ¿sí? Los guiones, al tener tiempo para seleccionar el material, para poder jerarquizar unos hechos sobre otros, para poder jerarquizar determinada información o emocionalizarla, me llevan a generar también la atención, ¿sí? Sobre aspectos específicos de lo que yo quiero contar. Sobre aspectos específicos, por ejemplo, en la biografía científica. Sobre aspectos específicos en el desarrollo o el conflicto de los personajes. ¿Sí? O un desarrollo específico sobre un tema. No es lo mismo que yo aborde la problemática de los agroquímicos desde una familia damnificada, como hay tantas en la Argentina, a que la aborde desde el lugar de los empresarios, desde los exportadores, desde el campo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente voy a tener puntos de vista diferentes que condicionan el discurso de lo que yo estoy trabajando, que condicionan aquello de lo que yo estoy queriendo decir. Ya acá empezamos a encontrar dentro de esos elementos de que si más allá de que yo tenga esa posibilidad de armar un discurso, tengo que hacerlo legible, y en eso funciona la estructura, ¿sí? Como es una suerte de arquitectura de mi producto audiovisual para que sea entendible, para que pueda emocionar, para que pueda llegar del mejor modo al público. Y acá entramos al tercer punto, al último punto, digo, de esta explicación, que tiene que ver con lo que decíamos antes. ¿A quién se dirige? ¿A qué público me estoy dirigiendo? ¿A quién quiero sensibilizar? Si yo estoy contando un documental científico, bueno, ¿me estoy dirigiendo a la comunidad científica? ¿O es una forma de acercar la ciencia a las escuelas? ¿O es una forma de contar para todo público qué implica, no sé, la agroecología? ¿Qué implica, no sé, las barreras naturales? ¿Qué implica tal fenómeno de la física? Bueno, ¿y qué implicancias tiene mi discurso? Por ejemplo, ese documental que se hizo sobre la partícula de Dios, la máquina que trabajaba el bosón de Higgs, que está en Netflix, no me acuerdo el nombre, va contando, digamos, todo el proceso durante 20 años para construir esa máquina para poder probar un fenómeno físico que explicaría el origen de la vida, explicaría el Big Bang. No puedo hacer ese documental sin tener en cuenta todas las pertinencias filosóficas, religiosas que tiene. Porque está probando algo que invalida otras cuestiones y que genera nuevas formas de ver el mundo, el origen del mundo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de a quién nos dirigimos, también pensamos mucho en eso. Desde un punto de vista formal, lo que vamos a encontrar que gran parte de los relatos, gran parte de los guiones que construimos, tienen tres elementos que son centrales para construir esto que decíamos antes, para generar esa lectura, para generar ese discurso, que tiene que ver con los personajes, sean reales o sean ficticios, sea un personaje de un documental
o sea, un personaje generado para una ficción. La trama, que es aquella historia que estoy contando, sea la fabricación de esta máquina del Guasón de Gibbs, o sea la historia de Titanic o de Breaking Bad, o de la serie que ustedes quieren contar. Y como eje central también, la estructura. O sea, la forma, la secuencia lógica, la forma de lectura, de visionado que yo le voy a dar al material para lo que yo quiero contar. ¿Sí? Y cómo eso va desarrollando determinada causística. Si yo veo una serie como Breaking Bad y veo al comienzo de la serie que el personaje se va a morir y que va a hacer todo lo posible para dejarle plata a su familia, que después se meta en el negocio de las drogas haciendo químicos, que después se mete todo en un lío enorme, es consecuencia de eso primero que vi. O sea, la estructura me marcó eso primero. No empecé con él, como pasa en temporadas más avanzadas, no empecé con él ya convertido en narcotraficante y fabricando metanfetaminas para vender a todo el mundo, habiendo bajado 2 carteles. No, empiezo por el comienzo, porque quiero lograr. Esta historia no es la historia de un vendedor de drogas que le va ganando todos los carteles. Es la historia de un padre de familia, de un profesor en la escuela que gana muy poco, en un sistema económico totalmente deteriorado, que se entera que tiene cáncer y que se va a morir. Entonces empieza a hacer lo que pueda para dejarle plata a los padres. Eso es punto de vista y eso es estructura. O sea, es decidir qué historia es la que yo quiero contar. Entonces, a partir de eso, ¿desde dónde la cuento? Para poder realizar esta secuencia de construcción del guión, lo que vamos a ver, Cinta, durante toda la cursada es una secuencia didáctica. Esta secuencia didáctica es la secuencia más tradicional para construir un guión, desde la idea al guión final. Lo cual no quiere decir que vos a futuro empieces directamente por el final, empieces por una sinopsis, empieces por una escaleta, empieces por el guión de montaje. ¿A qué hace referencia esta secuencia? De que uno cuando empieza a escribir un guión, empieza con una idea. Bueno, quiero contar esta historia. Bueno, quiero hacer un documental sobre tal tema en la Villa de Merlo. Quiero contar la biografía de tal científico. Quiero contar la biografía sobre tal artista visual. Quiero abordar tal conflicto. Quiero trabajar tal temática. Quiero ilustrar o adaptar tal libro. ¿Sí? Sea un ensayo o sea una ficción. Esa es mi idea inicial. La idea, como vamos a ver en la unidad 2, puede ser sugerida, puede ser que alguien te pida que esa idea surja no de forma personal, que es lo que se llama on spec, cuando uno crea ideas originales para construir un guión, sino que puede ser a pedido, puede ser que un organismo, no sé, la casa del poeta en Merlo, te pide que hagas un documental sobre la ruta de los artistas, o sobre la contaminación del agua a partir de los turistas, ¿sí? En tal lugar. O sea, digamos, la idea puede venir de diferentes lugares. En la idea yo lo que encuentro es el origen, ¿sí? O sea, la idea inicial, incorporando esto que vimos hoy, de, bueno, ¿cuál es mi idea? ¿Y cuál es mi posible formato? ¿Y cuál es mi mercado? O sea, ¿dónde voy a mostrar esto que estoy haciendo? ¿Dónde voy a exhibir o dónde voy a distribuir esto que estoy haciendo? ¿Sí? Entonces la idea es algo mucho más amplio, es el origen de un producto audiovisual. Cuando vamos al storyline, ya vamos a ver qué es, o al tema, lo que hacemos es reducir aquella idea general a un conflicto. Bueno, lo que quiero contar es una historia de venganza entre 2 familias. Lo que quiero contar es, como tema, la contaminación en el Bajo de Vélez por el turismo. La presencia de materiales que proceden de culturas originarias en la zona del Bajo de Vélez. Yo lo que voy haciendo es configurar en la idea, en el storyline, perdón, el conflicto o el tema específico de lo que yo voy a desarrollar. Ahora, si en la idea yo tenía el origen de la historia
y en el storyline o en el tema clarifico el conflicto o el tema principal de lo que voy a desarrollar, después en la sinopsis lo que empiezo a encontrar es a quiénes les pasa eso que estoy contando, de quiénes se trata esta historia, quiénes son mis protagonistas, qué cosa les pasa, o quiénes son aquellos que van a dar testimonio de lo que es contaminación, a quiénes voy a entrevistar, quiénes son los especialistas, quiénes están a favor y quiénes están en contra, ¿sí? O sea, si en la idea empezaba a encontrar el origen de la historia, en la storyline aclaraba el conflicto o el tema, en la sinopsis empezó a encontrar de quiénes se trata la historia y quiénes la van a contar, ¿sí? Y después en la escaleta es una, ya la vamos a ver, pero es una enumeración de las diferentes partes del relato, empiezo a encontrar la estructura, porque puede ser que quiera empezar mi historia con un punto de conflicto, o que quiera empezar contando la historia con las causas, que quiera empezar contando la historia esto de la contaminación en el Bajo de Beris desde comienzo de siglo, de cómo era antes, para contrastarlo como es ahora. Entonces, si ahí encontraba la estructura, ya en el guión literario, que ahí cuando hablamos de ficción, o en el guión de montaje, cuando hablamos del documental, empiezo a encontrar ya el desarrollo de cada una de las partes que van a componer el relato. Entonces, esta secuencia didáctica, como te decíamos, es lo que vamos a ir viendo durante todas las clases. Vamos a ir viendo una clase sobre tema, otra sobre idea, sinopsis, etc. Pero es una secuencia en la cual vamos encontrando de a poco, desde la idea base, vamos encontrando cuál es el tema o el conflicto específico, vamos encontrando cuáles son los personajes o los entrevistados posibles que pueden conformar tu documental, y después vamos haciendo un guión ya para lo que sería la etapa de rodaje. O sea, qué material necesito grabar o necesito obtener de archivo para poder contar esta historia. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, todo bien. ¿Te quedan dudas sobre alguno de los temas que hemos visto? No. La única duda es si cómo buscamos WebDoc. ¿Cómo? Tipo, lo buscamos en Google a WebDoc. Nosotros les vamos a subir material de bibliografía. No se lo he querido subir para no darles todo junto y no llenarlas de materiales en esta etapa tampoco, porque sobre todo ya les subimos materiales, les vamos a ir indicando qué capítulos son los específicos que vamos a ver, pero les vamos a pasar material, pero sí tienen en un texto que tiene los links, tienen 3 materiales para ver, que uno es un documental de La Causa Humana, que La Causa Humana es un programa de televisión de documental, retratos, que se hizo en San Luis durante casi 5 años, fue nominado varias veces a los Martín Fierro, y les elegimos un capítulo que es específicamente sobre un tipo que tiene una enfermedad mental, una esquizofrenia, se llama Jesús, la Casa del Fuego. Para poder hablar y ver, esto lo discutiremos en la clase que viene, cómo se construye una visual. O sea, para ir a algo muy específico. El tipo habla todo el tiempo de huecos en su cabeza, de deseos violentos, de diferentes cuestiones que le vienen, y vos ves eso, una cabeza llena de huecos. El documental todo el tiempo te lo está mostrando en la casa, una casa llena de habitaciones vacías, llena de huecos. O sea, conceptualmente, visualmente, está construyendo lo mismo que está contando a nivel narrativo. Después les incluimos un webdoc, está el link, que es de Radio y Televisión Española, que es sobre la equidad de género en el trabajo. Perdón. Y el tercer documental es un documental temático que se llama En el Medio, después se llamó En el Medio del Arte, la segunda temporada, que es un documental que hizo un director argentino, ahora no me acuerdo el nombre, una serie documental conducido por Busaniche,
sobre los diferentes oficios. Entonces era en el medio de la pintura, en el medio de las agencias de noticias, y esto es sobre la televisión, la producción de noticieros, para que ustedes vean cómo se conforma un documental temático. Entonces tienen un retrato, un documental temático y un webdoc, para que lo vean. El webdoc, de todos los que había, porque ahí vas a ver que tenés la posibilidad de acceder a otros en Radio y Televisión Española, es el más interactivo de todos. Los otros son documentales de corta duración, de 10 minutos, que se emiten de forma lineal, no se pueden visionar de forma lineal. En este otro podés interaccionar, podés hacer clic en diferentes animaciones, podés hacer diferentes cuestiones. Esa es la idea para verlo. Bueno, si les parece, hacemos 5 minutos de descanso para que puedan tomar agua, lo que sea. Y volvemos. Ya nos quedan 20 minutos nomás de clase, que vamos a ver lo que hace el guión como narración y cerramos con las preguntas que vos tengas. Yo dejo abierto igual el Meet, pero dejo de grabar hasta que volvamos. ¿Les parece? ¿A las 4? Sí, perfecto. ¿Listo? Gracias.